me voy a atrever a recordarlo, y es el motivo de crecer en el Evangelio del Señor Jesucristo. Tenemos el propósito de desarrollarnos, tenemos el propósito de que en cada enseñanza que recibamos podamos aumentar nuestra revelación, aumentar la disposición que tenemos a seguir al Señor en esta dispensación. Nuestra conversión es mágica en el sentido de que con el cumplimiento de los mandamientos, el cumplimiento de los convenios y el amor que le ponemos a ello, es el camino para lograr la exaltación. Un camino tan hermoso y a su vez difícil y complicadito, que nos exige estar atentos y que nos exige poner de nosotros mucho para que el Señor no nos diga solamente te has dignado en llamarme y solo me has dicho para pedirme. Recordamos estas palabras, ¿verdad? Las vamos a utilizar dentro de un rato. Solo has pensado en pedirme. Y la cosa, aparte de pedir, nos tenemos que dar nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Hermano Ángel, ¿qué tenemos que poner de nosotros para que el Señor se encuentre satisfecho en aquellas cosas en las que nosotros le pedimos? Nosotros debemos de poner de nuestra parte, debemos de hacer también lo que Él nos pide. No solo se trata de... Ajá. Bien. Hay un principio de conversión, o un principio de conversión, es aquel que produce la voluntad de convertirnos, la voluntad de acceder a la voluntad de Dios. ¿Sí? Un principio de la conversión es aquel que nos produce un placer, nos produce un gozo de poder convertirnos a la voluntad de Dios. En esta semana, en estos días que hemos tenido de la 3:05 a las 6:09 del manual del estudio particular y familiar, hemos tenido oportunidad de resarcirnos por sus páginas e interiorizarnos y ha habido formado debates en nuestras familias y a ver por qué han sucedido ciertas cosas y eso. ¿Alguno de vosotros quisiera relatar algunas vivencias que hayáis tenido con respecto al estudio de las Escrituras en familia? Claro. Bueno, tenemos mal audio. Otra cosita. Por lo general, después de leer un libro, nos deja una experiencia, nosotros rescatamos el libro y podemos comentar qué fue el propósito de ese libro y qué es lo que nos ha dejado a cada uno de nosotros y qué interpretación le hemos dado y de qué manera puede influir en el concepto general. ¿La hermana quiere decir, acotar alguna cosita? ¿No? Sí. Hola, buenos días. No, yo leyendo ayer las escrituras de que toca de doctrina y convenio, pues habla de cuando José Smith estaba traduciendo el libro de Mormón, pero el Señor todavía no le da paso de revelar ese libro porque no era el momento. Bueno, tengo la experiencia y tengo testimonio que cuando una persona se arrepiente y sigue los pasos del Evangelio, entonces se nota el cambio personal, espiritual, cuando esa persona es más temeroso a la ley de Dios.
yo tengo 3 hijos y compartiendo la escritura con ellos siempre se ve el cambio personal y familiar con espiritual. Y siempre tenemos el momento correcto para poder compartir el evangelio del Espíritu de Dios. Ese es mi punto de vista. Muy bien, hermana. Estoy seguro de que esto les edificará a toda la familia y ustedes habrán podido notar qué diferencia hay en cuanto se debate una escritura que el Señor nos da y que nos pone exclusivamente para picarnos, para que nosotros saltemos. Y qué emocionante es cuando podemos opinar 3 o 4 personas de la familia y poder intercambiar nuestro conocimiento. Nuestro conocimiento va a crecer y es ahí donde estamos produciendo ese escalón tan fabuloso como es la conversión, más conversión al Padre, más conversión a nuestro Evangelio, ese que reúne todas las condiciones de salvación para el hombre aquí en la tierra y en el mundo. Lograremos crecer con facilidad si asimilamos la clase a nuestros hogares. Esta clase que nosotros podamos tener aquí en este día es importantísima. Pero yo quiero decirles algo. Esta clase que nosotros damos aquí, que tenemos aquí el honor de confraternizar, es insuficiente. Es insuficiente para lograr la conversión. Nosotros debemos hacer de nuestro hogar el lugar más importante para el estudio del Evangelio restaurado del Señor Jesucristo. Primero el hogar, y cuando venimos hoy domingo para aquí, conversamos con el hermano Paramá de las cosas que nos hemos sentido felices de haber consultado. José Smith aprendió muchas cosas. José aprendió muchas cosas y muchas más haría a través del tiempo. Pero una de las cosas importantísimas que José Smith aprendió como futuro profeta fue la que para aplicar como profeta del Señor Jesucristo debía tener claro que para dedicarse a esta magnífica y esta gloriosa obra debía hacerlo con la única mira puesta en el Señor. Con la única mira puesta en el Señor. Y que mi atención no puede estar diversa, bifurcada, multiplicada por otras actividades que desconcentren nuestra atención a un trabajo, en este caso de traducción, como tenía José Smith, para iniciar la obra maravillosa de la restauración. La voluntad de José Smith, la voluntad de José Smith era el segundo punto que tuvo que reflexionar y que tuvo que ubicar en su tiempo. El Señor, cuando le dice una cosa, es un mandato, y es un mandato divino, lo dice el Señor, y si lo dice Él, a cada uno de nosotros, y a nosotros y en alguno en especial, tiene todo el crédito de poder que debamos aceptarlo, aunque esté en contra de nuestro propio criterio. Nuestro criterio debe ser siempre secundario, porque el que sabe las cosas es el Padre. Su mandato es sagrado. Y nuestra opinión, aún valedera, pasará a un segundo plano, pues es una condición sine qua non de obediencia hacia el Padre. Yo quisiera leer una escritura que está en Doctrinas y Convenios
3, 4 y 5. El último punto que José Smith debió aprender, y aprendió, y fue sumamente hermoso para él, fue el descubrir y el saber que el Señor es misericordioso. ¿Por qué creen ustedes que José Smith descubrió que el Señor es misericordioso? ¿Hubo algún acto especial o alguna secuencia especial que le indujera a ponerlo como un punto vital para continuar en la obra? Buenas, Panamá. Por ¿Aló? tu pregunta, que decías que si José Smith... ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? Sí, cómo no. Uno de los 3 puntos que José Smith tuvo que mejorar, uno era hacerlo con la mira de glorificar a Dios en la obra, el otro era no anteponer así el mandato del Señor, es decir, la voluntad debía ser menos importante que lo que el Señor le pidiera a él. Aún así no lo dejó, aún así no era del gusto de José Smith, más el mandato del Señor priorizaba sobre lo que nosotros pensamos o queremos hacer. Entonces él aprendió eso, que primero la voluntad del Señor y luego la voluntad de él. Y el otro punto que es notable para nombrar es que él se dio que la misericordia de Dios se manifiesta a nosotros mediante nuestro arrepentimiento, mediante nuestra humildad. Ya veremos más adelante cómo la humildad y el arrepentimiento conducen a que se realicen las cosas y inducen a que nosotros podamos detectar mayormente la misericordia del Padre. De ahí que nos daremos cuenta cómo induce y cómo trabaja en la preparación de José Smith como profeta. Quisiera leer en la Doctrinas y Convenios 4, del 1 al 5. He aquí, una obra maravillosa está a punto de aparecer entre los hijos de los hombres. Por lo tanto, oh vosotros que os embarcáis en el servicio de vuestro Dios, mirad que le sirváis con todo vuestro corazón, alma, mente y fuerza, para que seáis hallados sin culpa en el postrer día. De modo que si tenéis deseo de servir, sois llamados a la obra. Pues he aquí, el campo blanco está listo para la siega, y aquí que la mente, que mete su voz con fuerza, atesora para sí, de modo que no perece, sino que tiene salvación eterna. ¿Qué necesita para trabajar en la obra? Fe, esperanza, caridad y amor. Esos son los puntos para glorificar al Señor y para trabajar en su obra. Quisiera leer en la sesión 3, en la sesión 3, 4 y 5. Por cuanto aún un hombre... Sí, porque aún cuando un hombre reciba muchas revelaciones y tenga poder para hacer muchas obras poderosas, y sin embargo se jacta de su propia fuerza, desprecia los consejos de Dios y sigue los dictados de su propia voluntad y de sus deseos carnales, tendrá que caer e incurrir en la venganza de un Dios justo. Mas, he aquí, confiaron estas cosas, pero cuán estrictos fueron tus mandamientos. Y recuerda también las promesas que te fueron hechas, si no los quebrantabas. Nos corrobora lo que hemos dicho, de no anteponer a Dios de la voluntad del hombre. Pues bien. Vamos a leer 3.3.
Vamos a entrar en la pérdida de las 116 páginas. El que lo esté disponible lo puede leer, por favor. 3, inciso 3. Vale, ahora a de frente. ¿Sí? ¿Nadie? Se frustra. Oye, que tenéis la facilidad de interactuar y que nos estamos viendo todo, ¿por qué no aprovecháis este momento? 3. ¿Repito? Si quieres, yo la puedo leer, hermano Manuel. ¿Eh? ¿Sí? 3-3. 3. Recuerda. 3-3. 3. ¿No? Derecha. Recuerda. Recuerda que no es la obra de que Dios. no es la obra de Dios la que se frustra, sino la de los hombres. Siga la 4. Porque aun cuando un hombre reciba muchas revelaciones y tenga poder para hacer muchas obras poderosas, y sin embargo se jacta de su propia fuerza y desprecia los consejos de Dios, y sigue los dictados de su propia voluntad y de sus deseos carnales, tendrá que caer e incurrir en la venganza de un Dios justo. ¿Me la puede analizar, por favor? Pues es como una reprensión a aquellos que no hacen la voluntad de Dios, aquellos que creen que vale más su brazo que el brazo, o sea que vale más el brazo de la carne que el brazo de Dios, les advierte que tendrán que caer e incurrir en la venganza de un Dios justo. Entonces, si Dios nos bendice y es abundante en bendiciones, imagínense cómo sería con sus venganzas, ¿no? Entonces ahí Perfecto. nos advierte, nos dice qué cosas hacen y qué ocurrirá con Dios. ¿Qué hará Dios si hacemos esas cosas? Entonces, ¿primero el hombre o primero Dios? Hombre, el que crea que primero es el hombre y después Dios, pues tendrá que ¿Deberá incurrir en la venganza del Señor? Pues sí. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Doctrina y Convenios 3.6. El primerito que la tenga allí. Vale, nosotros. 3.6. El 6. Perfecto. Y he aquí, con cuánta frecuencia has transgredido los mandamientos y las leyes de Dios, y has seguido las persuasiones de los hombres. 7. Pues he aquí, no debiste haber temido al hombre más que a Dios, aunque los hombres desdeñan los consejos de Dios y desprecian sus palabras. Resueltamente, pues es allí donde el Señor le está diciendo de que debiste haber sido fiel, debiste haber cumplido con mi palabra. Has entregado las páginas a un hombre inicuo. ¿Por qué creéis que el Señor le dijo hombre inicuo a Martin Harris? Hermana. Yo creo que por su necedad, ¿no? Él sabía el mandamiento de que las planchas debían permanecer con José Smith y bajo mucho cuidado, y él a fuerza quería llevárselas para enseñárselas a su mujer. O sea, lo sabía y aún así le daba igual y quería hacer su voluntad. Se estaba rebelando contra un mandamiento que el Señor le había dado a él y a José Smith. Y hasta que, pues de alguna manera convenció al profeta, y pues
las advertencias del Señor se cumplieron, ¿no? O sea, robaron las hojas, las planchas, y yo creo que por eso le dice que es un pecador, porque no quiso escuchar al Señor. Historia conocida. Don Luis, por favor, me lee la 3, inciso 10. 3, inciso 10. 10. Me recuerda que Dios es misericordioso. Arrepiéntete, pues, de lo que has hecho contrario al mandamiento que te di. Y todavía eres escogido y eres llamado de nuevo a la obra. Gracias, hermano. Quisiera resumir estos pequeños conceptos para pasar a la siguiente, porque el tiempo que tenemos es muy poquito para cada sección. Entonces, ¿qué es glorificar? El primer punto es glorificar a Dios cuando se trabaja en la obra, hacer la voluntad del Señor y no anteponer el brazo de nuestra carne. Y tercer punto, la misericordia es de Dios para nosotros si nos humillamos y si reconocemos las faltas que hayamos conocido. Entonces es muy seguro que seamos restituidos al sitio que estábamos desempeñando, cosa que ocurrió con el profeta José Smith, cuando se le dice de que no debiste haberlo hecho, no debiste haber sido tentado por otra persona para llevar a cabo esto que yo te he dicho que no debías hacer. Y una desobediencia que tiene un precio y que le costó dejar de traducir por un breve tiempo por causas sabias del Señor, para no, por las acechanzas mundanas que se avecinaban. José Smith aceptó y entendió que la misericordia de Dios se manifiesta a todo aquel que se humilla y se arrepiente. La sección 4, fue revelada a través de José Smith, fue para su papá, para su padre, Joseph Smith. Eso fue en Pensilvania, en 1829, en el mes de febrero. El Joseph Smith, el papá, no estaba tan conforme porque le estaban pasando cosas, y él era una persona que tenía un espíritu muy dispuesto y abierto a la obra del Señor. Este no había sido llamado a la manera, a la usanza de hoy, de que se nos llama, se nos aparta para una función, para un llamamiento específico. El presidente, el hermano Joseph Smith, padre, reclamó de alguna manera de que no había sido llamado y que de esas él deseaba hacerlo. Se lo dice a su hijo, y su hijo le hace leer o tiene la revelación y lee la escritura por todos conocidos, y qué bueno que un ex misionero pueda hacerla, que es Doctrina y Convenios 4, la sección 2, 3 y 4, para que nos regocije con fuerza. A ver el valiente o la valienta. Yo puedo. 4, 3, 4. Por tanto, oh vosotros que os embarcáis en el servicio de Dios, mirad que le sirváis con todo vuestro corazón, alma, mente y fuerza, para que aparezcáis sin culpa ante Dios en el último día. De modo que si tenéis deseos de servir a Dios, sois llamados a la obra. Pues he aquí, el campo blanco está ya para la siega, y he aquí, quien mete su hoz con su fuerza, atesora para sí, de modo que no perece, sino que trae salvación a su alma. Y fe, esperanza, caridad y amor con la mira puesta únicamente
en la gloria de Dios. Lo califican para la obra. Muy bien, hermano. ¿Nos podría explicar un poquito? Pues bueno, pues se trata realmente de que el hombre, en cuanto a las cosas de nuestro Padre Celestial, tiene que poner su corazón y tiene que poner su mente claramente a disposición de Dios y pensar que nosotros, como hijos de Dios, dependemos de Él en todas las cosas. Si nosotros creemos que dependemos de Dios en todas las cosas, nosotros mismos, al poner esa vista, tendremos el espíritu y tendremos la revelación y la sabiduría para que podamos hablar con las demás personas. Y ellos nos escucharán, porque cuando una persona quiere convertirse, lo hace mediante el espíritu. Yo tengo un testimonio en esto, que cuando los misioneros estaban en mi casa y me enseñaban el Evangelio, al tener los misioneros el Espíritu de Dios y lo llevaban consigo de forma potente y me decían que debía orar para saber si la iglesia era verdadera, yo no les dije que no necesitaba orar porque sabía que la iglesia era verdadera y que el libro de Mormón era verdadero. Por tanto, la importancia de que el hombre dependa de Dios en todas las cosas nos ayuda a compartir en distintas circunstancias el Evangelio de Jesucristo y en distintos momentos. Hermano, no sé si la explicación ha convencido o es lo que se esperaba de ella. Hermano, perdone que le interrumpa. ¿Qué necesita, qué atributo necesita un hermano para dedicarse a la obra del Señor? Pues tener fe, esperanza, caridad y amor y dedicación a la obra. Muy bien. En el inciso 4 dice, pues he aquí, el campo blanco está listo, está ya para la siega. Y he aquí que el que mete su hoz con su fuerza, atesora para sí, de modo que no perece, sino que trae salvación a su alma. ¿Quién me analiza esa escritura? Se nos está invitando a meter la hoz en el campo blanco. Se nos está diciendo de que es el tiempo. Se nos está diciendo qué atributos necesitamos. Yo quiero que hable otro. Debemos querer, debemos anidar un deseo de querer, de trabajar en la obra del Señor. Y eso fue lo que se le dijo al padre de José Smith. Mete tu voz al campo blanco. Desde el momento que estás para trabajar, estás llamado a la obra. No hace falta que se te ponga la plaquita. ¿Estás dispuesto a trabajar? Hazlo ya. Desde el momento que estás aquí, estás llamado. Significa plantar la semilla. ¿Perdón? Significa plantar la semilla. Plantar la semilla en el corazón de los hermanos, de las personas que ya están preparadas. Muy bien, hermana. Eso es lo que queríamos Soy oír. Guillermina, la hermana Guillermina. Vamos a pasar a otros puntos interesantes de la sección 5. Es una revelación dada por medio de José Smith a Martin Harris en Palmira. Quería en Palmira, Harmony. El hermano Harris era una persona destacada de la zona, próspera, ganadera, buena gente, con inquietudes religiosas.
y de alguna manera llegó a conocer a la familia Smith, y después de oír cosas, y dijo que él se sentía con ganas de poder hacer, de poder ayudar. Martin Harris, después de manipular, de oír y de transcribir unas pequeñas páginas, porque fue un pequeño traductor al principio, quería tener un testimonio del padre y de las planchas. O sea, quería tener un testimonio de que Jesús le entregó las planchas a José Smith y que son José Smith, son las planchas que él tiene guardadas en su casa. Ese es el testimonio que quería. Martin Harris le dio las planchas, el señor José Smith, después de 3 intentos de consultar al padre, se dio a la tentación. Se dio a la tentación y le hizo hacer, Harris con su ímpetu, le hizo hacer algo que no debía haber hecho. Cayó en el ardid. De corresponder la voluntad de Harris. ¿Vosotros creéis que alguno de nosotros hoy podemos caer en la insinuación, la persecución, insinuación de algunas personas que puedan torcernos nuestras ideas, hacer que cometamos infracción o alguna cosa indebida? Siempre podemos. ¿Existe hoy día? La tentación siempre existe. La tentación siempre existe. Ahora que caigamos, está en el discernir lo correcto y no hacer caso a hombre. ¿Tenemos alguna manera de saber no incurrir en ella? Pues aferrándonos a la Escritura y a cumplir los mandatos del Señor. Y si yo me apoyo en mi propia criterio y sabiduría, que siempre me he jactado de tener lo bueno, ¿será superior al Padre? No, ese hombre anda mal entonces. Quien se fía de sí está en el error. Exactamente. Entonces primero el Padre, volvemos a reincidir en la Escritura, primero el Padre, pues, Amén. Y después nosotros. Amén. Pues sí, las personas pueden influir sobre nosotros. Podemos obtener un testimonio personal para resolver todos esos asuntos o algún asunto que se nos presente de verdad. ¿De qué manera podemos obtener un testimonio personal acerca no solamente de la institución que representamos, sino de las cosas diarias de la vida de cada uno? Si tengo una dificultad y tengo que resolver y me están acosando por algo, por esto, por lo otro, ¿cómo hago yo para saber que están ellos en lo cierto, estoy yo en error o viceversa? Preguntándole a nuestro Señor en oración. Preguntándole a nuestro Señor en oración. Sí, Señor. Vamos a entrar en un terreno. Vamos a entrar en un terreno precioso. ¿Cuánto quedará? 5 minutos más. Siempre me toca 5 minutos más. La sección Doctrinas y Convenios 6.5 nos toca hablar del otro famoso y querido personaje que es Oliverio Cowdery. Oliverio Cowdery, un maestro de escuela que llegó para ir por Harmony, había cogido un trabajo en Nueva York, en Palmira, pero se llegó a Harmony, a Pensilvania, porque le habían dicho de José Smith que en ese momento se había trasladado a esta zona para poder traducir con tranquilidad y escapar del populacho. Este chico se interiorizó en la familia de Smith, buscó la manera de poder vivir en su casa, cosa que se estilaba mucho para las personas foráneas que venían a trabajar, hospedarse en la casa de las personas correspondientes, y eso lo hizo Oliverio Cowdery. Lo hizo Oliverio,
se ubicó en la casa de Francis y empezó a oír para él cosas raras. Dice, empecé a oír de ángeles, empecé a oír de don de traducciones, empecé a oír de archivos familiares, archivos antiguos. Y él hizo así. Uf, esto es mi salsa. El hombre le entusiasmó muchísimo, además tenía una persona que se atribuía el deseo de siempre estar buscando la verdad. Y creo que él pensó que dice, aquí es donde hay, aquí es donde yo debo estar. Le contestó a esta gente y el hermano Smith le ha dicho lo que le pudo haber dicho a tantos. Hijo, tienes que orar y preguntar al Padre acerca de estas cosas. Le preguntó al Padre y el Padre le contestó diciéndole, paz y tranquilidad a tu mente. Y recuerda esto, paz y tranquilidad a tu mente. Pero José Smith, Oliverio Cowdery, iba un paso por delante en su entusiasmo y en las ganas de hacer las cosas. Y una vez que se puso a escribir, sintió unos deseos fuertes de poder traducir. Entonces José lo miraba y si quiere traducir, sí, José con su calma, ¿no? Pues sí, pues traduce. Se le formó una tuta en la cabeza que no sabía el hombre para dónde disparar. Entonces él le dice al Señor, dice, Señor, yo no puedo traducir, esto no me está saliendo como yo lo deseo. Y entonces el Señor fue ahí cuando le dice, es que tú solo has pensado en pedirme, tú no lo has asimilado en tu mente y luego preguntarme si está bien que tú debieras ahora empezar a escribir, a traducir. No lo has hecho. Entonces, el camino para estas cosas es que tienes que humillarte, que tienes que arrepentirte, que tienes que mirar en tu mente y preguntarme a mí si es el tiempo de que tú vuelvas a tomar la pluma y puedas hacerla. Entre las páginas perdidas y esta, pues bueno, fueron suspendidas sus actividades por un tiempo y volver a hacer las cosas como correspondían. Yo quisiera que leamos las 6, el versículo 14 y 17 con buena letra. Doctrina y Convenio 6. El 14 y 17. ¿Ya está? ¿Sí? No. Imposible. Si se acabó el tiempo, tenemos que resumir en 2 palabras la sección. Señores, la revelación es la comunicación que Dios tiene con el Padre, con nosotros. Nosotros nos revelan las cosas por medio de la comunicación. Y esa es lo que nosotros, es nuestras herramientas de trabajo, en nuestros llamamientos, como miembros de la iglesia, como poseedores de sacerdocio, nos tenemos que valer de la revelación del Padre en cada cosa, en llevar a cabo nuestros convenios y en aprender cuando el Espíritu Santo está en nosotros, en aprender qué nos dice el Espíritu Santo, cómo se nos dice, aprender en qué momento si lo tenemos o no lo tenemos, o es que lo vamos a tener, y de qué manera podemos sentir el Espíritu, si con el dolorcito en el pecho, si con unas cosas que son sentimientos y no son sonidos de tambores. Eso tenemos que tenerlo claro. Los sonidos son aquí, en nuestro corazón y en nuestro pecho, para saber que la voluntad del Padre es acorde a nuestro pedido. Hermanos queridos, cuando las horas sean de 1 mes y medio, nosotros podremos desarrollar un tema completo.
Mientras tanto, quedamos en deuda con todos ustedes para poder continuar, pero desgraciadamente lo vamos a hacer la próxima y trataremos de aumentar y aunar algunos conceptos. Yo sé que esta es la obra verdadera, yo sé que usted es mi profeta de Dios, y sé que se humilló ante el Padre, y se arrepintió, y Martin Harris también, y pasó a ser premiado como uno de los 3 testigos que veremos aproximadamente en la clase que viene. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Muy bien, muchas gracias, hermanos y hermanas, por la participación. Vamos a terminar con una oración y si por favor el hermano José Ángel puede ofrecerla. Amado Padre Celestial, te pedimos, Padre, para que aquellas personas que necesiten de tu Espíritu puedan tenerlo consigo. Te pedimos, Padre, para que nos bendiga, para que podamos ser fieles a tu obra y podamos estar en aquellas cosas que son buenas. Te pedimos también, Padre, para que pronto acabe esta pesadilla que nos está asolando la tierra del coronavirus. Para que pronto podamos volver a la capilla, podamos estar bien y podamos tener todas aquellas cosas que necesitamos en la tierra para prosperar. Y con amor, Padre, estas cosas te dejamos con humildad, en nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. 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 Gracias. Bueno, recordar que ahora en unos minutos tenemos la reunión sacramental. Voy a conectar esta la